¿Qué os parece si os dijera que hay una metodología que desarrolla esas habilidades que tanto deseamos los músicos? La capacidad de estar atento, la capacidad de conectar de forma profunda con las sensaciones. ¿Qué es la música si no son sensaciones? 3. La capacidad de regular nuestras emociones, adaptar esa activación a lo que necesitamos en cada momento. Y 4. La capacidad de estar como muy despierto, como con esa sensación de control, que uno es capaz de identificar todo lo que va sucediendo y poder dar una respuesta muy sabia y adecuada en cualquier momento. Y sobre todo, ser como muy flexible cada vez que hay algo que nos perturba, que nos altera, algún error, algo que pueda suceder en el escenario, que todos sabemos que suceden muchas cosas. Entonces, ¿en qué se basa esta metodología? La metodología que os voy a compartir se basa en la filosofía budista, justamente los 4 fundamentos de la atención plena. Yo empecé a conocer todo esto hace 11 años, me enganchó tanto y me pareció tan útil para los músicos que empecé a formarme y no he parado desde entonces hasta convertir en mi oficio, digamos, esta manera de experimentar la vida y la música. Me he ido formando los últimos años en la Universidad de Zaragoza, un máster, congresos, etcétera, etcétera. Y lo que os voy a compartir hoy es justamente la última formación que he hecho con Karma Tempa, que es un monje budista que vive en Madrid. Y después encontraréis, si estáis en Instagram, encontraréis aquí debajo su perfil, por si queréis echar un vistazo. Y además también os dejaré en los comentarios el enlace a ese centro budista que está en Madrid, donde durante toda la semana, de lunes a viernes, hacen actividades gratuitas de 7 a 8 y media. Entonces, pues aparte de lo que os voy a compartir yo hoy, voy a tratar de hacer toda la exposición en 15 minutos. Hay mucha chicha y mucho contenido porque el curso fue de 12 horas. Voy a tratar de resumir y sobre todo sacar las cosas más importantes y también con esta mentalidad de qué cosas pueden ser útiles para los músicos. Eso es lo que voy a tratar de hacer en estos 15 minutos, como destilar toda esa información y compartir lo que puede ser más útil para nuestras vidas como músicos. Entonces, Karma Tempa, monje budista, el argentino, pero que vive en Madrid, en ese centro budista. Y el curso ha sido de él. El título del curso era la filosofía budista y los 4 fundamentos de la atención plena. 12 horas y que voy a ahora tratar de resumir ese curso con lo más importante y más relevante para los músicos. Entonces, dicho esto, el curso comenzaba pues con un resumen súper interesante y breve, tratando de explicar quién era Buda. Y quizá, creo que intentando no meter la pata, voy a tratar de explicar brevemente que Buda realmente fue, por lo que sabemos, fue una persona normal, Siddhartha Gautama. Bueno, normal, era príncipe. Digamos que tuvo una vida bastante cómoda, y tenía mucho acceso a todo lo que iba sucediendo en ese momento en la India, a nivel filosófico, cultural. Tenía mucho acceso a toda la información en cuanto a meditación, el cómo se estaba desarrollando el yoga, etcétera, etcétera. Pero aún así tuvo como una inspiración y una inquietud de que para él no le parecía suficiente desarrollo, todas esas técnicas que no llegaban a realmente a dar una solución para el sufrimiento del ser humano. Esa fue su obsesión, encontrar la clave para trascender el sufrimiento del ser humano. Y Buda hablaba de 3 dolores principales del ser humano. Y probablemente de esos dolores después se pueden ramificar para encontrar, digamos, esa respuesta al sufrimiento que padecemos los seres humanos. ¿Cuáles serían esos 3 dolores principales? La enfermedad, el envejecimiento y la muerte. Entonces, él desarrolló una metodología que en esa metodología la particularidad que tiene es que es una metodología con ejercicios prácticos sistemáticos que están explicados súper bien en la enseñanza de Buda, en el Dharma de Buda. Entonces, por suerte se ha conservado todo eso, incluso se ha ido refinando todo ese texto
y se ha ido actualizando hasta que hoy en día pues tenemos la suerte de poder recibir toda esta información de este linaje de monjes que siguen ahí activos y que comparten pues, de una forma laica, no religiosa, todas estas técnicas que son realmente súper útiles para la vida real y súper aplicables en la vida de los músicos, como ya veréis. Bueno, entonces, dicho esto, tengo aquí, me he hecho un resumen con todos esos puntos que me parecían relevantes y útiles para los músicos. ¿Qué más cosas? Entonces, la metodología lo que tiene son ejercicios muy bien explicados y luego unas instrucciones. Y es lo que voy a hacer. Voy a compartiros 4 ejercicios que justamente desarrollan esas 4 habilidades que comentaba: la capacidad de estar atento, la capacidad de conectar de forma profunda con las sensaciones, 4, la capacidad de regular las emociones, 3, perdón, y 4, esa capacidad de estar como muy despierto, muy atento, pudiendo dar con discernimiento, pudiendo dar unas respuestas muy sabias a todo lo que va sucediendo. Para no extendernos mucho, vamos a hacer pequeños ejercicios, pequeñas prácticas, pero luego os explicaré que si estáis realmente interesados en poder desarrollar estas habilidades de forma con fundamento, para realmente poder empezar a experimentar cambios en vuestra vida, esto es lo que hacemos justamente en ese centro virtual de alto rendimiento mental para músicos, que es, este centro está ubicado en un canal de Telegram. Por lo tanto, si estáis interesados, escribidme un mensaje privado y ahí os explico cómo funciona todo esto. Os daré acceso para que podáis acceder de forma gratuita, ver cómo funciona. Luego, para poder seguir accediendo, se paga una suscripción, pero podéis estar tranquilamente 15-20 días viendo ahí la dinámica. Hacemos todos los días un directo pequeñito de 10 minutos, justamente pequeñas acciones de gran impacto diarias repetidas con disciplina amable. Esa es nuestro lema, porque así es como podemos desarrollar esas habilidades, estas habilidades que os estoy comentando, igual que desarrollamos esas habilidades musicales, con esa repetición diaria de esas pequeñas acciones, técnicas, metodología, conocer una metodología y luego integrar, interiorizar, encarnar, repetir con disciplina. Eso es, funciona exactamente igual con estas habilidades que os estoy compartiendo. Entonces, sobre el entrenamiento, Karma Tempa en este curso de 12 horas explica súper bien la importancia de lo que estaba diciendo ahora, la importancia del entrenamiento. Que esto no va de ahora, por ejemplo, estar aquí escuchando esto, igual estás súper atento, escuchando hasta el final, estos 15 minutos de toda esta explicación, todo este rollo que voy a soltar, y voy a tratar de ser como muy claro, pero más allá de eso, todo el mundo, los músicos entendemos perfectamente que no por ir a una masterclass yo voy a poder integrar al día siguiente, no por estar en una masterclass de violín, al día siguiente voy a poder tocar el violín tal y como me explicó el profesor en el masterclass. O sea, todos entendemos esta idea. Con estas habilidades sucede lo mismo. No por ahora estar aquí, por supuesto, que va a ser muy importante y quizá te llevas algo realmente útil, seguro que sí, y puedes tomar apuntes y todo esto, pero realmente creo que es importante concienciarnos que no por haber recibido esta información y habernos inspirado o habernos ayudado en verlo más claro, no por eso después vamos a poder saber hacer, vamos a poder saber aplicar esas habilidades en el día a día. Y menos aún en situaciones estresantes, que eso requiere entrenamiento, requiere repetición, requiere prueba-error. Igual que sucede con nuestro instrumento, con las habilidades musicales. Insisto, no por ir a una masterclass nadie piensa que al día siguiente vamos a saber tocar el instrumento de una forma excelente, ¿no? Eso requiere repetición, requiere prueba-error, requiere corrección. Entonces, luego otra idea también, lo mismo que sucede con las habilidades musicales. Yo puedo saber tocar muy bien el violín en casa yo solo, sin estrés, sin sentirme observado, pero luego es muy diferente poder hacer lo mismo en una clase, con público, poco público, más público, mucho público, grabándome, etcétera, etcétera. Entonces,
la idea de esta exposición gradual, esa idea que solemos aplicar con la música, es cuando podemos aplicar también lo mismo con estas habilidades. Yo puedo entrenar esta habilidad, igual que hacemos en ese centro que os comentaba, en ese centro de alto rendimiento mental, que solemos hacer en silencio, en quietud, por la mañana, uno que está en su casa, y poder ahí ser capaz de desarrollar esa habilidad con los ejercicios. Y no es lo mismo eso luego llevar a la vida real. Cuando estoy activo, cuando estoy en una reunión, cuando estoy con gente, cuando después quiero estar atento o quiero regular mis emociones en una situación importante, como puede ser una audición, puede ser un concierto. Todo eso requiere una exposición gradual, una aplicación gradual para poder convertir esa habilidad en transversal y poder desarrollar y poner en marcha esa habilidad en cualquier situación. Eso requiere como ese esfuerzo. Y Karma Tempa justamente insiste en el curso al principio de esta idea. Súper interesante. Muy bien. Y luego hay una cuestión que me ha gustado muchísimo cómo lo enfoca Karma Tempa, como os decía, este monje budista, este curso al que he accedido sobre la filosofía budista, y ahora os estoy explicando cómo aplicar. He extraído lo más importante de ese curso de 12 horas para explicarlo aquí durante, a poder ser 15 minutos, creo que me voy a extender un poquito más, pero he tratado de destilar toda esa información que puede ser útil para los músicos. Y entonces una de las cosas que explica súper bien Karma Tempa es que realmente poder llevar a cabo estas habilidades es difícil estar atento en la vida, es difícil crear una conexión profunda con las sensaciones en cualquier situación, en cualquier actividad que estamos desarrollando, es difícil regular las emociones en una situación compleja que nos importa hacerlo bien, pero lo que propone es hacer accesible. Esto me parece una idea fascinante, que digo, claro, esa es la idea. Por supuesto que va a ser difícil y por supuesto que va a haber errores, alguna vez voy a poder aplicar, poner en marcha esa habilidad, pero otras veces no. Pero si estoy con la idea de hacer accesible, encontraré la forma de, venga, vuelvo otra vez, vuelvo a aplicar de nuevo la estrategia que he aprendido yo en casa, en silencio, haciendo el ejercicio, con los ojos cerrados. Voy a tratar de aplicar, voy a hacer accesible, aunque sea difícil. Esa es la idea. Y me parece que esta idea también puede ser útil también para las habilidades musicales, para no tirar la toalla, para no rendirnos cuando realmente no conseguimos que en realidad sea como nuestro ideal. Cuando idealizamos algo y no sucede exactamente en la vida, cuando en la vida no sucede aquello que hemos idealizado. Por supuesto que es difícil realmente reproducirlo de forma exacta, aquello que podemos hacerlo realmente de forma excelente en casa. Es difícil luego podérselo reproducir en una situación estresante de la misma forma. Pero si vamos con la idea de hacerlo accesible, ese es el camino que nos puede ayudarnos a acercarnos a esa excelencia, a acercarnos a nuestra mejor versión. Me parece excelente esta idea que comparte Karma Tempa. Difícil, pero hagámoslo accesible. Más cosas. Tengo aquí un apunte que ahora mismo no lo estoy entendiendo. Como os decía, tengo aquí un resumen que me he hecho para compartiros estas ideas de este curso sobre la filosofía budista. Sí, lo tengo. La clave está en la mente. Si realmente comprendiéramos esto es, ¿cómo se entiende esto? En una misma situación, dos personas responden de forma diferente. En una audición, en un concierto, dos personas están en una misma situación haciendo prácticamente lo mismo y responden de forma diferente. ¿Cómo se explica eso? El contexto es lo mismo, el contexto es el mismo para las dos personas. ¿Dónde está la clave entonces? Está en nuestra respuesta, está en nuestra mente. ¿Cómo identificamos esa situación? ¿Cómo nos relacionamos con esa situación? ¿Y cómo de capaces somos de responder ante esa situación? De aquí la importancia de realmente desarrollar las habilidades mentales, que a día de hoy nos está dando esta oportunidad, nos están compartiendo técnicas, sí, cada vez más, pero creo que la idea tendría que ser de cada vez ir afinando más
en qué técnicas, qué metodologías nos pueden ayudar a desarrollar esas habilidades mentales tan necesarias que marcan la diferencia, porque el contexto es el mismo para todo el mundo. Es nuestra capacidad de responder de forma más sabia ante esa situación lo que nos puede permitir, digamos, dar otro paso, ir más allá y realmente rozar más la excelencia y alcanzar nuestro máximo rendimiento, ¿no? Por lo tanto, realmente comprender esto, ¿no? Claro, no es el contexto lo que tenemos que cambiar. Quizás no son los exámenes lo que tenemos que quitar de los conservatorios. Son la manera, la capacidad que tenemos de gestionar esos exámenes. Y esa clave reside en nuestra mente. De ahí la importancia de compartir metodologías, recursos, herramientas, dotar a los alumnos de herramientas para poder desarrollar de una forma más eficiente y responder mentalmente de una forma más adecuada ante esas situaciones complejas. Entonces, allá voy. Como comentaba al principio, toda esta metodología, estos 4 fundamentos de la atención plena, lo que tratan es de desarrollar estas 4 habilidades que son estar atento, conexión profunda con las sensaciones, que es lo que buscamos los músicos, regulación, la capacidad de regular las emociones y la capacidad de estar con esa serenidad, con esa ecuanimidad, pudiendo tener esa sensación de control en cualquier situación, ¿vale? Entonces ahora iré desarrollando cada uno de estos 4 puntos, compartiendo un ejercicio, una técnica para desarrollar cada habilidad. Guillem, qué bien saludarte por aquí. Unos puntos muy interesantes y muy bien adaptados entre música y meditación. Me alegro mucho, Guillem. Qué guay. Venga, pues voy allá. Me has dado muy buen rollo. Voy a seguir profundizando. Entonces, primer punto. Esta habilidad la capacidad de estar atento. ¿Cómo podemos desarrollar esta habilidad? ¿Qué propone esta filosofía budista, esta metodología de los 4 fundamentos de la atención plena? Entonces, primero quizá podríamos definir qué es la atención plena, qué es el mindfulness. De hecho, ya los estudios dicen que en España ya estamos desarrollando como un rechazo hacia este término de mindfulness. Lo estamos quemando. Espero que no lleguemos a quemarnos del todo con esta idea, pero permitirme que os comparta esta definición que comparte Karma Tempa sobre el mindfulness. ¿Qué es la atención plena? La atención plena, entendida desde esta enseñanza de Buda, puede ser la idea de recordar. Recordar qué es importante en tu vida. Recordar dónde tienes que enfocarte. Recuerda dónde tienes que centrar tu atención. ¿Dónde es importante centrar tu atención en este momento? Me parece una excelente definición que no había descubierto hasta ahora en 11 años y me parece una definición fascinante esta interpretación que hace Karma Tempa de esta definición del mindfulness, de la atención plena. Recordar qué es lo importante. Recuerda dónde es importante ahora centrar tu atención. Súper. Y además añade una cosa más. Recuerda la bondad que hay en ti. Recuerda la capacidad que tienes de amar de forma incondicional. Y esto quizá nos puede resultar un poco difícil a los que no somos padres, madres, pero ese amor incondicional que tienen nuestros padres hacia nosotros, si realmente fuésemos capaces de amar de esa forma incondicional el presente, cualquier cosa que va sucediendo en nuestra vida, ahí es cuando podríamos desarrollar esta capacidad más profunda de conectar con lo importante, de identificar lo importante y además gestionar de forma más eficiente todo lo que va sucediendo ahí. Por lo tanto, mindfulness podríamos decir que es recordar lo que es importante y recordar que volvamos a centrar una y otra vez la atención en aquello que es importante. Y 2, llegar a amar de forma incondicional el presente tal y como es, sin desear que sea diferente. Ahí lo dejamos. Fijaros lo
lo útil que puede ser esto en una situación importante, en los que nos solemos encontrar los músicos. Y luego la gestión de la distracción. En este primer punto, en este ejercicio de desarrollar esa atención plena, también este Karma Tempa comparte esta idea de cómo gestionar la distracción. Es que la distracción, igual que el error, es parte del proceso. No hay atención sin distracción. No habría el entrenamiento de la atención si no existiera la distracción. Es que cada vez que surge la distracción es cuando surge una nueva oportunidad para volver a estar atento, para entrenar esta primera habilidad de estar atento. Por lo tanto, vamos a hacer ahora un mini ejercicio para ver un poco cómo sería esta idea de entrenar esta habilidad de estar atento. Os invito a que cerremos los ojos y que ahora esta idea de recordar lo que es importante, os invito a que sea la sensación que podamos percibir del roce del aire, esa sensación del roce del aire en las fosas nasales. Por lo tanto, que ahora lo más importante en nuestra vida en este instante sea recordar que tenemos que atender a esa sensación de frescor que surge al inspirar. Y que independientemente de que nos distraigamos o que estemos atentos o que suceda cualquier otra cosa, que realmente estemos abiertos a todo lo que vaya a suceder. Que consigamos amar, aceptar este momento tal y como es. Tratando de recordar, tratando de traer de vuelta la atención a esa sensación del roce del aire al inspirar. Pues compartido de una forma sencilla, rápida, esto podría ser un entrenamiento para esta primera habilidad que os compartía. La habilidad, la capacidad de estar atento. Como os decía, en ese centro virtual de entrenamiento mental movido por músicos, que lo tenemos ubicado en Telegram, nos dedicamos a diario, dedicando 10 minutitos, esos 10 minutitos que son, digamos, adaptables, aplicables en nuestras vidas ocupadas, no nos extendemos más normalmente, y entonces, si os interesa realmente entrenar estas habilidades, escribiendo un mensaje privado y os explicaré cómo funciona ese centro, cómo podéis acceder, cómo podéis estar ahí unos días probando de forma gratuita, y luego pues también explicaros que hay esa posibilidad de pagar una suscripción para seguir accediendo. Sisho, qué realidad más grande la necesidad de pararse ahora a recordar lo realmente importante. Es que gracias a ti, Sisho, qué bien, qué guay tu comentario. Sí, además esta definición del mindfulness justo dice eso, ¿no? Recordar lo importante y realmente pararse es algo importante. Entonces, esa primera habilidad. Segunda habilidad, la capacidad de conseguir esa conexión profunda con aquello que estamos haciendo, sobre todo con las sensaciones. Fijaros cuánto tiempo desperdiciamos pensando de forma involuntaria, dando vueltas a las cosas, para adelante y para atrás, cuánto tiempo desgastamos y cuánta energía se nos va en esa divagación mental que todos conocemos. Por lo tanto, este segundo ejercicio que se basa en eso, en desarrollar la habilidad de conectar de forma más profunda con un café que estamos tomando, pudiendo conectar con el olor del café, la música que estamos escuchando. ¿Qué es la música si no es una sensación? Por lo tanto, fijaros lo útil de esta técnica, de este ejercicio, de realmente ser capaz de crear una conexión más profunda con aquello que estamos haciendo. Por lo tanto, algunas instrucciones sobre esta técnica, este ejercicio para desarrollar esta segunda habilidad. El ejercicio más extendido es el ejercicio de los 5 sentidos. Digamos que es un recorrido por la conexión de esa información que nos está llegando
constantemente de nuestros 5 sentidos, pero que normalmente no somos conscientes porque no atendemos a esa información que estamos recibiendo gracias a los 5 sentidos que tiene desarrollado nuestro cuerpo. Entonces, la idea del ejercicio es conectar con esa información de nuestros 5 sentidos sin pensar. Ahí está el kit de la cuestión. ¿Cómo podemos sentir sin comentar aquello que estamos sintiendo, sin etiquetar lo que estamos percibiendo, si me gusta o no me gusta, si es neutro, y sin que la mente se vaya a otros pensamientos que no tengan nada que ver con aquellas sensaciones que estamos percibiendo? Entonces, ¿eso qué nos puede permitir desarrollar esta habilidad de conectar de forma más profunda? Pues entrar en un estado de concentración, por ejemplo. Para las personas que saben conectar con las sensaciones, tienen más capacidad de entrar en un estado de flow, por ejemplo. Esa concentración profunda, donde uno ya prácticamente no tiene pensamientos y los pensamientos que tiene son muy útiles para seguir ahí concentrado y uno puede perder como la conciencia del tiempo y estar muy sumergido realizando de forma muy eficiente aquella tarea que estoy realizando. Estado de flow, concentración, muy asociado al bienestar, al disfrute y a la eficiencia. Entonces, os invito ahora que brevemente también pongamos, como que veamos cómo sería en realidad a poder desarrollar esta habilidad de conectar de forma más profunda. Podemos cerrar los ojos de nuevo y vamos a conectar con ese sentido que nos permite hacer música, que es la escucha. Por lo tanto, ahora, ¿cómo podrías escuchar, por ejemplo, un sonido constante que tienes alrededor sin pensar sobre ese sonido, sin etiquetarlo como agradable o desagradable, y tratando de traer de vuelta la atención si en algún momento sientes que, sin tu permiso, han llegado a tu mente otros pensamientos que han robado la atención? ¿Cómo es escuchar sin pensar? ¿Cómo podrías generar una conexión más profunda con la escucha, con ese sonido constante que está ahí de fondo? ¿Cómo podrías sentir con la vista una sensación y mantener la atención sin que se desvíe en algo que estamos mirando? ¿Cómo podríamos ver aquello que estamos mirando? Escoge ahora una manchita, un punto, puede ser algo de la pantalla, un puntito. Yo, por ejemplo, tengo aquí un puntito verde o ese rótulo de directo que aparece en la pantalla. Si fijáis la mirada fijamente en ese directo, en esa palabra, os daréis cuenta que cuando la mente no está centrada en esa sensación de la vista, se va a difuminar esa palabra directo. Vamos a perder claridad. Vamos a estar ahora unos segunditos experimentando esto. En esto se trataría este ejercicio de realmente desarrollar esta habilidad de conectar de forma profunda con las sensaciones. Fijamos la mirada en esa palabra directo e identificamos que cuando realmente no estamos conectados con esa información que nos llega de la vista, se pone más borrosa la palabra, se difumina. Este entrenamiento, lo explico, lo contextualizo, extraído de estos 4 fundamentos de la atención plena, extraído de ese curso que terminé hace poquito, de 12 horas, impartido por Kamala Tempa, que es un monje budista que reside en Madrid, en un centro budista de Madrid. Y es un ejercicio extraído de esa filosofía budista, de esa metodología de los 4 fundamentos de la atención plena. Esta segunda habilidad la podemos desarrollar con esta técnica, este ejercicio que os compartía ahora mismo y que lo podemos, digamos que lo hemos puesto en marcha
con estas instrucciones que os daba. Como os decía, si estáis realmente interesados en entrenar esto, que ese entrenamiento requiere la misma disciplina que solemos aplicar en las habilidades musicales, podéis escribirme un mensaje directo y os explico cómo podéis acceder a ese centro virtual de entrenamiento mental para músicos, donde a diario nos sentamos a desarrollar estas habilidades. La tercera habilidad, la primera, estar atento; la segunda, la capacidad de conectar de forma profunda con las sensaciones de esa actividad que estamos realizando. En la música, sobre todo, con la sensación de escucha. 3. La tercera habilidad, la capacidad de regular las emociones. La capacidad de realmente activar la activación óptima en ese momento, en el momento que nos encontremos. Ni que nos pasemos de estar demasiado activos, ni que estemos realmente con una energía baja. Entonces, algunas instrucciones, algunas pautas que Karma Tempa compartía sobre esta habilidad de regular las emociones. Realmente, lo que nos permite esa regulación de activar esa activación óptima es la capacidad de observar. La capacidad de observar, cuando somos capaces de observar cómo estamos reaccionando en esa situación, esa observación es lo que nos permite poder decidir en ese momento. Y relaciono esto con el siguiente punto. El darme cuenta me permite de reaccionar a responder. Y esto se ve claramente cuando nos enfadamos. Nos podemos enfadar, digamos, esa emoción que surge de la parte más primitiva del cerebro, que aparece esa emoción de ira, enfado, que secuestra por completo el cerebro y nuestra capacidad de decidir, y en ese momento quizá soltamos un disparate, etcétera, etcétera, que cuando conseguimos regular esa emoción es cuando nos damos cuenta y quizá nos arrepentimos. Por lo tanto, poder desarrollar esta tercera habilidad con ese ejercicio de regulación emocional nos va a permitir pasar de reaccionar a decidir. Y fijaros lo útil que puede ser esto en una situación importante, en un escenario, donde en un momento dado nos invade una emoción, quizá de excesiva ansiedad, de excesiva activación, y en ese momento, si realmente nos hemos entrenado, poder en ese momento tomar distancia, poder observar cómo estamos reaccionando ante esa situación y pasar de reaccionar a decidir. Eso puede abrir una enorme oportunidad para poder en ese momento ser capaz y hacer lo que sea. Lo que he hecho en un ejercicio, lo que a mí me funciona para regular mis emociones, pero ahí es cuando puedo decidir y por lo tanto puedo empezar a controlar esa situación. Súper interesante esto. Y de nuevo aquí comparto esta idea que he compartido antes. Por supuesto que es difícil hacer esto, pero la idea es hacerlo accesible a base de entrenar, a base de hacer, de tratar de extrapolar, de llevar esa habilidad que yo puedo desarrollar en casa, yo en silencio, poder hacer una exposición gradual para poder ser capaz de hacer eso en una conversación normal, en una conversación más tensa, cuando estoy tocando delante de alguien, hasta llegar a una situación de lo más extremo que nos podemos encontrar, que puede ser una situación altamente estresante. Poder entonces también ser capaz de ver cómo puedo hacer accesible esa idea de regular mis emociones. Muy bien. ¿Cómo sería rápidamente entonces esta idea? Ahora lo que podemos hacer es hacernos conscientes de en este momento cómo estamos reaccionando ante esta situación. Quizá ahora estás en Instagram, quizá has llegado a este directo de casualidad o porque has visto ahí y has clicado y estás dentro. ¿Cómo te sientes ahora? Este sería el primer paso. Hacernos esta pregunta. Crear un espacio en la mente para hacernos conscientes de cómo me siento ahora. De repente pues puedo darme cuenta de que mi cuerpo está algo tenso, mi mente está agitado, estoy teniendo como
como que van muy rápido los pensamientos, incluso puedes tener algún impulso de seguir, salir de este directo, ir a otro lugar. Segundo paso que podemos hacer. ¿Qué pensamientos estoy teniendo? ¿Cómo es mi relación mediante los pensamientos ante esta situación? ¿Qué pensamientos estoy teniendo? De nuevo, esta observación es lo que nos permite poder tener esa oportunidad de decidir y no reaccionar. Quizá hace unos segundos, antes de hacerte esta pregunta, estabas reaccionando. Y esa reacción te ha llevado a estar en este directo, o salirte de este directo, y luego entrar de nuevo, quién sabe. ¿Pero estabas reaccionando o estabas decidiendo? Y la tercera pregunta que nos podemos hacer es, en esa observación, ¿cómo estoy actuando? ¿Estoy reaccionando o estoy decidiendo? Soy, de nuevo, este recorrido. ¿Soy capaz de observar lo que estoy sintiendo? ¿Soy capaz de observar los pensamientos que estoy teniendo? ¿Soy capaz de observar cómo estoy actuando? ¿Estoy pudiendo decidir o estoy reaccionando? De nuevo, insisto, lo útil de esto es poder desarrollar esta habilidad, de nuevo en silencio e inquietud. Eso es lo que hacemos en ese centro virtual de alto rendimiento mental para músicos, que está ubicado en Telegram. E insisto, si estáis interesados en realmente invertir parte de vuestro tiempo para estas habilidades tan necesarias y estas fundamentales, escribiendo un mensaje directo y os explico, charlamos ahí, os explico cómo funciona ese centro, cómo podéis acceder a esa prueba gratuita, estar ahí tranquilamente, ver cómo funciona, a ver si os realmente o encaja bien ahora mismo en vuestra vida, etcétera, etcétera. Vamos a terminar con la cuarta habilidad que os comentaba al principio. Hemos dicho la habilidad de estar atento, la habilidad de conectar de forma profunda con las sensaciones de aquella actividad que estamos realizando. 3, la capacidad de regular las emociones. Y 4, esta habilidad que estoy tratando de resumir, digamos, destilar esas cosas importantes extraídas de ese curso de filosofía budista impartido por Karma Tempa, que es un monje budista que reside en un centro budista de Madrid y que aquí en Instagram os voy a dejar su perfil por si queréis acceder y también igual visitarles ahí en el centro budista, donde todos los días de lunes a viernes hacen también prácticas de 7 a 8 y media, entrenamientos de este tipo que estoy compartiendo. Entonces, la última y cuarta habilidad le he llamado, por no poner un nombre así como muy raro, observación periférica. A mí me gusta y es como muy útil para los músicos. ¿Qué es esta capacidad de observar de forma periférica? Es como que estás en aquello que estás haciendo, pero estás siendo consciente de lo que está sucediendo en tu cuerpo, cómo estás reaccionando, lo que está sucediendo alrededor, cómo estás integrando lo que tú estás haciendo en lo que va sucediendo alrededor. Como esta capacidad de como estar con ecuanimidad, en mindfulness le llamamos ecuanimidad, la capacidad de mantenerte imperturbable ante los estímulos. Van sucediendo cosas, me van sucediendo cosas, pero no me arrastra ni mis mismas emociones, ni las cosas que van sucediendo, los tropezones, etcétera, etcétera, sino que soy capaz de mantenerme ahí con una distancia, con una sensación de control, pudiendo dar respuestas y no reaccionando. Esta sería como la última, la cuarta habilidad, que es la habilidad la más compleja, y justamente esta habilidad de estar como imperturbable en esa atención periférica requiere de las otras habilidades, por supuesto, la habilidad de estar atento, la habilidad de conectar, de ser capaz de escuchar y la habilidad de regular las emociones, que no sea una emoción demasiado intensa ni demasiado baja, poder estar ahí, ¿no? Y hay unos ejercicios muy interesantes que ahora no haremos porque son ejercicios realmente complejos y yo pocas veces este ejercicio solemos hacer habitualmente cuando hacemos en ese centro que os comentaba, que estamos en Telegram de lunes a viernes. Solemos hacer los viernes
cuando hacemos ejercicios más largos. De vez en cuando estamos media horita, incluso a veces 45 minutos, a veces propongo 1 hora, y es muy interesante, porque ahí es cuando realmente hay tiempo suficiente para ir profundizando en esos estados mentales. Ahí es cuando podemos empezar a tener esta sensación de wow, ahora soy capaz de darme cuenta de que me está viniendo un pensamiento, pero no me engancho, no me arrastra el pensamiento. Soy capaz de decidir y de ahí dirigir la atención a la sensación de la respiración, pero al mismo tiempo me estoy dando cuenta que el cuerpo me está inclinando hacia adelante, soy capaz de rectificar la posición, etcétera, etcétera. Esta sensación de estar como muy despierto. Muy bien. Bueno, pues yo creo que podemos acabar aquí. Entonces, quería compartir todo en 15 minutos, pero han sido 40. Bueno, ojalá que si os resulta útil, pues que encontréis tiempo para ver, porque esto está en YouTube. Igual estás viendo ya en YouTube, o igual estáis aquí en Instagram, pero viendo en diferido. Por lo tanto, tomar, si queréis, apuntes, como he hecho yo. Si queréis también os puedo compartir, me escribís un mensaje directo y os mando una foto. Steven, ¿cuál es el Telegram? Escríbeme, Steven, porfa, escribe un mensaje directo, ¿vale? Haciendo justo esta pregunta, y ahí te explico en qué consiste este canal de Telegram, donde ahí justamente de lunes a viernes hacemos todos estos ejercicios y más ejercicios de visualización, etcétera, etcétera. Y ahí te explico, te mando un audio explicando todo. Pau, qué bien. Vale, es que ricasco suriere. Y eso, lo que te comentaba. Si alguien quiere saber más de esto, si alguien quiere acceder a todos estos ejercicios que solemos hacer de lunes a viernes en ese canal de Telegram, que justamente estas 4 habilidades solemos estar como muy enfocados en desarrollarlos, escribidme un mensaje directo comentando que queréis saber más de ese canal de Telegram, que se titula Centro Virtual de Alto Rendimiento Mental para Músicos, que está ubicado en Telegram, y os explico, os doy acceso, os explico cómo funciona, y además podréis estar ahí unos cuantos días tranquilamente viendo cómo funciona. Y luego, si os apetece seguir ahí, pues lo que tenemos es una suscripción mensual. Bueno, pues hasta aquí por hoy. Ojalá que os sirva esto. Como os decía, a mí me fascinó esto hace 11 años tanto que no paré, desde entonces no he parado de formarme, como esta última formación que he hecho, que os he compartido, y en un futuro os compartiré también resúmenes de otras formaciones, charlas, congresos a los que he asistido, y os pues compartiré en estos directos de los miércoles, que estaré todos los miércoles, todas las semanas por aquí. Pues aprovecharé también esos directos para compartiros otras enseñanzas que he ido recopilando. Me fascinó tanto que lo he convertido en mi oficio, y hoy en día me dedico a tocar como músico freelance y a compartir estas enseñanzas en ese canal de Telegram, y también en sesiones individuales, y también en centros a los que asisto, en centros de enseñanza musical. Os mando un fuerte abrazo. Os deseo que realmente podamos estar más mindful con esa idea que compartía Karma Tempa, que es recordar cada instante lo que es importante. ¿Qué es importante para ti en este momento? Recuerda entrar de vuelta tu atención a aquello que es importante. Un enorme abrazo.